Con este mensaje efectuó otro desagravio al general Juan Domingo Perón para demostrar con pruebas y no desnudas versiones los aspectos fascistas del antiperonismo y los aspectos populares y pacíficos del líder eterno de los argentinos. El fascismo en la política es un tema muy manoseado que muchos lo practican pero pocos se hacen cargo. No es fácil definir una ideología política como fascista. El fascismo se desarrolló en Italia durante un régimen monárquico del rey Víctor Manuel III. La Carta de las Naciones Unidas fue firmada 6 meses después de la victoria aliada de liberales y comunistas sobre los nazis y fascistas. El 24 de octubre de 1945 entró en vigencia y reconoce en su primer artículo el principio de libre determinación de los pueblos y el de igualdad de derechos como base del orden internacional. El 2 de agosto de 1947, el general Perón señaló: la República Argentina puede sostener con la verdad que jamás se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país de la tierra. Esa es la verdadera razón por la que el general Perón siempre estuvo dispuesto a ayudar a los países víctimas de los bloqueos de la izquierda comunista y la derecha capitalista. El 4 de agosto de 1973, durante la presidencia de Raúl Lastiri, Argentina otorgó a Cuba un crédito por 1.665 millones de dólares estadounidenses con una tasa anual del 6%. Cuando el gobierno de Cuba le pidió al general Perón un crédito de 200 millones de dólares, de inmediato el gobierno argentino acudió en auxilio de ese pueblo que sufría necesidades, del mismo modo que ayudó a España en 1947, cuando le envió 400.000 toneladas de trigo, 120.000 de maíz, 8.000 toneladas de aceite comestibles, 16.000 toneladas de tortas oleaginosas, 10.000 de lentejas, 20.000 de carne congelada, 5.000 de carne salada y 50.000 cajones de huevos, según la agencia EFE. La violación de las soberanías de los pueblos es un concepto fascista. Sin embargo, durante todos los años de proscripción y aún después, muchos medios de comunicación al servicio de los imperialismos y de la oligarquía acusaron a Perón alternadamente de fascista, de vínculos con el nazismo o de comunista. Se parecían demasiado al ministro nazi de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. El fascismo, conforme a su doctrina, no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua y repudia la doctrina del pacifismo. Principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña han continuado con esas políticas fascistas, invadiendo países sin descanso, con la complicidad de gobiernos europeos y la prensa internacional. Dos ejemplos de ello es haber elegido Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger el 10 de diciembre de 1973 por poner fin a la guerra de Vietnam que ellos empezaron, y al bueno de Obama, invasor de Siria, Afganistán, Yemen, Irak, Pakistán, Somalia, Libia en solo 5 años y medio. Otra muestra es la crueldad de Winston Churchill, ministro de Guerra del Reino Unido, expresado en un memorándum en 1919. Dijo: no puedo entender esta expresión sobre el uso de gas. Estoy totalmente a favor de utilizar gas venenoso contra las tribus incivilizadas. O cuando Churchill se dirigió ante la Comisión Real para Palestina en 1937 diciendo:
No admito que se haya infligido una gran injusticia contra los indios rojos de América y el pueblo negro de Australia. No admito que se haya cometido una injusticia contra los pueblos por el hecho de que una raza superior, una raza de grado superior, una raza con más sabiduría sobre el mundo, por decirlo de alguna manera, haya llegado y haya ocupado su lugar. ¿Es acaso este personaje mejor que Hitler? El fascismo es un régimen totalitario al afirmar que fuera del Estado no pueden encontrarse valores humanos o espirituales. Niega que las mayorías puedan gobernar por medio de elecciones periódicas. El fascismo considera que para el Estado corporativo la empresa privada es el instrumento más útil y efectivo para el interés de la nación. En esto son igual que el sistema económico liberal, en el que predomina el capital y a lo que se llama capitalismo. Para que no haya confusión, es el sistema que utilizan también los llamados socialdemócratas, como los liberales de izquierda y de derecha. Trataré de mostrar cómo muchos partidos políticos, gobiernos de pacto y medios de comunicación poseen prácticas fascistas y de cómo el peronismo y el irigoyenismo son las únicas expresiones que sostuvieron diferencias esenciales con el fascismo. A continuación relataré sobre el concepto fascista del Estado totalitario. Según la doctrina del fascismo publicada en la página 14 en abril de 1940, el Estado lo abarca todo. Fuera de él no pueden existir valores humanos o espirituales, mucho menos tener valor. Así entendido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista una síntesis y una unidad inclusiva de todo valor. Interpreta, desarrolla y potencia la vida entera de un pueblo. Advirtamos el concepto totalitario del Estado de los partidos políticos argentinos que apoyaron la proscripción del peronismo. El Partido Socialista o Socialdemócrata, como les gusta llamarse ahora, los liberalismos de izquierda y de derecha, entre ellos la Unión Cívica Radical, el conservadorismo y la democracia progresista, apoyaron los regímenes totalitarios surgidos en los golpes de Estado de los años 1930 en contra de Irigoyen, 1949, 1951, junio de 1955, septiembre de 1955 y marzo de 1976 en contra del peronismo. Estos partidos políticos integraron la Junta Consultiva del régimen de facto que por decreto ley prohibía pronunciar los nombres de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista y la utilización de los símbolos del justicialismo. Formó parte de la política llamada de desperonización de la población argentina. Intervinieron los sindicatos y la CGT. Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, 27 civiles y militares fueron ejecutados, algunos en fusilamientos clandestinos en una zona de basurales de José León Suárez, provincia de Buenos Aires. Este hecho luctuoso fue festejado por los partidos políticos que conformaban la Junta Consultiva presidida por el contraalmirante Isaac Rojas. Dicha Junta Consultiva silenció el secuestro del cadáver de Evita, que mediante la operación Traslado en secreto llevó los restos en el barco Conte Biancamano a Génova, Italia. Bajo el nombre de María Maggi de Magistris, Evita Perón fue enterrada en la tumba 41 del campo 86 del Cementerio Mayor de Milán. Los discípulos de Goebbels, que decía una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, instalaron que Perón había aprobado por decreto el uso obligatorio del luto después del fallecimiento de Evita, pero en mi investigación sobre el suceso
Solo encontré la proliferación de esa mentira en los medios de comunicación, pero ningún decreto. Yo cursaba el segundo año del secundario cuando Evita pasó a la inmortalidad y hubo un alumno gorila que se puso corbata roja y fue solamente sermoneado por sus compañeros, pero no expulsado como se propaló. El peronismo estuvo proscripto durante 18 años, luego del cual ganó las elecciones con el 63% de los votos, pero lo derrocaron a los 2 años y 9 meses. La presidenta María Estela Martínez de Perón estuvo presa sin causa durante 5 años y 3 meses, impidiéndole al peronismo expresarse durante otros 8 años más hasta 1983. En total, el justicialismo estuvo totalmente proscripto durante 26 años. En adelante expondré sobre el concepto totalitario del Estado del expresidente Humberto Ilia, un radical liberal de izquierda. En 1963, el gobierno de Ilia rechazó el pedido de la Confederación General del Trabajo de investigar la desaparición del militante sindical metalúrgico Felipe Vallese. En 1964, el gobierno radical excluyó al cantante Hugo del Carril de la delegación argentina al Festival de Cine de Acapulco por haberle exhibido el film Buenas noches, Buenos Aires a Perón durante su exilio en Madrid, España. En clara violación a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo número 113 de 1960, el presidente Ilia prohibió las actividades políticas de los sindicatos mediante decreto 969 de 1963. Limitó la independencia sindical y estableció que los presupuestos de los sindicatos debían ser aprobados por el Poder Ejecutivo para dificultar el accionar de los sindicatos opositores. El miércoles 2 de diciembre de 1964, Juan Domingo Perón llegó a Río de Janeiro con el propósito de regresar a la Argentina. El presidente Ilia había solicitado al gobierno brasileño que impidiera el regreso de Perón, gestión que realizó a través del hombre que participara del bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 y que ahora ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores y Culto, don Miguel Ángel Zavala Ortiz. En 1965, el gobierno de Ilia suspendió la personería gremial de los sindicatos del calzado, la construcción, sanidad y del caucho e impidió que se realizaran actos de homenaje a las personas asesinadas en los fusilamientos de 1956 y a Felipe Vallese, provocando numerosos heridos durante la represión. Expongo ahora el concepto de Juan Hipólito Yrigoyen sobre el Estado diametralmente opuesto al pensamiento de Humberto Ilia. Respuesta de Yrigoyen al presidente de Estados Unidos, Clark Hoover, reafirmando mis evangélicos credos de que los hombres deben ser sagrados para los hombres y los pueblos para los pueblos, y en común concierto reconstruir la labor de los siglos sobre la base de una cultura y una civilización más ideal, de más sólida confraternidad y más en armonía con los mandatos de la divina providencia. Frente a la paz, Yrigoyen sostuvo proclamando la paz universal sobre la igualdad y la solidaridad humana y refiriéndose a la armoniosa convivencia universal, expresó: la nación argentina no está con nadie, contra nadie, sino con todos y para bien de todos, y con una mirada profética, adelantándose a la dirigencia futura del radicalismo durante la década infame, dijo: hay que ser radical hasta el fin, levantando el espíritu sobre el medio y el ambiente, cualquiera que él sea. Así se refería a Yrigoyen, el periódico The New York Times del 7 de septiembre de 1930. Yrigoyen combatió los propósitos de Estados Unidos.
Washington esperaba una mayor cooperación del nuevo régimen político. El presidente argentino rehusó designar un representante aquí y luchó contra la doctrina Monroe. Nada tiene que ver todo esto con el radicalismo que apoyó el golpe de 1930 en su contra y los 5 golpes de Estado en contra de Perón. Tampoco con el gobierno radical que apoyó la invasión a la República Dominicana en 1964 por el presidente de Estados Lyndon Johnson. A continuación, expondré el concepto peronista del Estado según el pensamiento expuesto en la doctrina peronista. Para el logro de una auténtica democracia que supere los moldes caducos del demoliberalismo burgués, es preciso la plena participación del pueblo en todos los niveles de la vida nacional. Vale decir, para alcanzar la ambicionada democracia integrada resulta previo la organización de la comunidad. Aspiramos a una verdadera democracia de donde hayan sido desterrados esos vicios que hasta ahora la han venido corrompiendo. Podrían multiplicarse los argumentos para demostrar que cada día es más indispensable la cooperación de la comunidad para mantener el equilibrio de los intereses individuales y sociales y para obtener el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a la persona humana. Todos los sectores del pueblo deben ser admitidos dentro de la fortaleza del Estado. No otra cosa significa democracia. Lo contrario representaría que un sector político, sindical o empresarial pretendiera arrogarse la representación del pueblo y monopolizarla en su propio beneficio. Queremos una nación con doctrina y cultura profundamente humanista en todo cuanto no se oponga o debilite al Estado y con sentido y sentimientos estatales en cuanto no anule o tiranice al hombre. Honor y gloria al general Perón, fundador del único movimiento político argentino que para presentar sus planes de gobiernos, llamados planes quinquenales o plan trienal, dedicaba un año para consultar al pueblo a través de la comunidad organizada.